El aire en la mansión Duarte era tan caro como el mármol que cubría sus pisos. Filtrado, purificado, climatizado a una temperatura exacta de 22 grados centígrados, pero extrañamente pesado, como si se negara a entrar en los pulmones. Para el joven Enrique Duarte, heredero de una fortuna que podría comprar naciones enteras, ese aire era un veneno. Postrado en una cama que costaba más que un coche de lujo, su único compañero constante era el siseo rítmico de la máquina de oxígeno. Sus ojos, dos pozos oscuros en un rostro pálido y delgado, seguían el lento movimiento de las cortinas de seda, las únicas que se movían en esa habitación convertida en una jaula de oro. Los médicos, los mejores que el dinero de su padre, Ricardo Duarte, podía convocar, desfilaban por la habitación con sus maletines de cuero y sus diagnósticos confusos. Alergias desconocidas, una enfermedad autoinmune no catalogada, un síndrome postviral de extrema rareza. Las palabras eran complejas, las teorías impresionantes, pero el resultado era siempre el mismo. El encogimiento de hombros, la promesa de investigar más, y una nueva factura astronómica. Ricardo observaba a su hijo, una sombra de lo que fue, y sentía una rabia impotente que carcomía su alma. Había construido un imperio desde la nada, doblegando mercados y competidores a su voluntad, pero no podía comprar un solo aliento para su único hijo. Su esposa, Elena, se había marchitado junto a Enrique. Pasaba las horas sentada junto a la cama, acariciando una mano fría, susurrando palabras que se perdían en el zumbido de la maquinaria médica. En medio de este drama silencioso y opulento, se movía Clara Almeida. Era una de las empleadas más nuevas, contratada para mantener la impecable pulcritud de la mansión. Era una mujer de mediana edad, de manos callosas y mirada serena, casi invisible para la familia en su torbellino de dolor. Clara limpiaba los muebles de caoba, pulía los adornos de plata y sentía el frío no solo en las superficies, sino en el corazón mismo de la casa. Escuchaba las conversaciones frustradas entre el señor Duarte y los especialistas, veía la desesperación en los ojos de la señora Elena. Sobre todo, sentía la lucha silenciosa del joven en la cama. Cada vez que entraba en la habitación de Enrique, el sonido del respirador artificial era como un golpe en el pecho. No lo veía como el joven amo, sino como un pajarillo con un ala rota, atrapado e incapaz de volar. Y en sus ojos, más allá de la enfermedad, veía un miedo profundo, una soledad que ninguna riqueza podía aliviar. Ella, que venía de un lugar donde el aire era gratuito y la única medicina a menudo era un té de hierbas y una palabra de consuelo, no entendía cómo se podía tener todo, al mismo tiempo, no tener nada. Clara se movía por los pasillos de la mansión como una sombra silenciosa, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras persas. Cumplía con sus tareas con una eficiencia discreta que la hacía prácticamente invisible a los ojos de sus patrones, pero sus sentidos estaban siempre alerta. No era curiosidad lo que la movía, sino una empatía innata, una sensibilidad que había cultivado en su pueblo, donde la gente aprendía a leer el lenguaje del viento y el estado de ánimo en el silencio de un vecino. Mientras desempolvaba los marcos de plata en la sala de estar, escuchaba el murmullo constante de la televisión en el despacho de Ricardo, siempre sintonizada en canales de noticias financieras. Escuchaba el llanto ahogado de Elena en el jardín de invierno, un lugar lleno de flores exóticas que no desprendían ningún aroma. Y sobre todo, escuchaba el silencio antinatural que emanaba de la planta superior, solo roto por el silbido mecánico que mantenía vivo a Enrique. Un día, mientras limpiaba el pasillo exterior de la habitación del joven, se encontró tarareando una vieja canción de cuna, una melodía que su abuela le cantaba para calmarle la tos cuando era niña. Era una melodía simple, casi un susurro, sobre el río que corre y el viento que limpia las penas. No se dio cuenta de que la puerta de la habitación de Enrique estaba entreabierta. Desde dentro, el joven, en uno de sus raros momentos de semiconciencia, giró la cabeza una fracción de milímetro hacia el sonido. Sus párpados, pesados como el plomo, aletearon. Fue un movimiento casi imperceptible, uno que la enfermera de turno, ocupada revisando los monitores, no notó. Pero Clara, que se asomó instintivamente por la rendija, lo vio. Vio ese mínimo atisbo de respuesta, esa conexión fugaz con algo más allá del dolor y la maquinaria. Su corazón dio un vuelco. En su mundo, la música y los aromas eran parte de la curación. Una melodía podía calmar un espíritu agitado y permitir que el cuerpo empezara su propio trabajo de sanación. La idea comenzó a formarse en su mente, una idea tan simple y a la vez tan audaz que la hizo temblar. ¿Y si el problema del joven no estaba solo en sus pulmones, sino en su espíritu? ¿Y si lo que necesitaba no era un aire más puro, sino un aire con alma,
¿Con vida? Pero, ¿quién era ella para sugerir algo así? Una simple empleada. Una mujer sin títulos ni estudios, en una casa donde la ciencia y el dinero eran los únicos dioses venerados. Elena, en particular, la miraba con una frialdad que helaba los huesos. La señora de la casa no toleraba imperfecciones, y para ella, la sabiduría popular de Clara no era más que una superstición ignorante. Intentar acercarse a Enrique sería cruzar una línea invisible pero infranqueable. Podría costarle el empleo, el único sustento que tenía para enviar dinero a su familia en el pueblo. Durante días, Clara luchó con su conciencia. Seguía viendo ese pequeño aleteo de los párpados de Enrique en su mente. Era una llamada de auxilio que solo ella parecía haber escuchado. El miedo a perder su trabajo era grande, pero la imagen del rostro pálido de Enrique y el sonido incesante de la máquina eran aún más fuertes. Clara tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sentía, en lo más profundo de su ser, que podía ofrecer una brizna de esperanza. Esperó el momento adecuado, uno de esos raros instantes en que ni Ricardo ni Elena estaban en la habitación, solo la enfermera, una mujer joven y agotada que a menudo se sumergía a la lectura de una novela para escapar de la opresiva atmósfera. Con el corazón latiéndole en la garganta, Clara entró en la habitación con el pretexto de limpiar los cristales de la ventana. En el bolsillo de su delantal llevaba un pequeño saquito de tela, cosido por ella misma la noche anterior. Dentro había una mezcla de hojas de eucalipto, flores de manzanilla y un poco de lavanda seca, hierbas que su abuela siempre usaba para abrir el pecho y aclarar los pensamientos. Se acercó a la cama lentamente, con movimientos suaves para no alarmar a la enfermera. Se inclinó sobre Enrique y le susurró. No le habló de medicina ni de enfermedad. Le habló del campo, del olor a tierra mojada después de la lluvia, del sonido de los pájaros al amanecer. Mientras hablaba, sacó el saquito de su bolsillo y lo sostuvo a unos centímetros de la nariz del joven, moviéndolo suavemente para que el aroma se liberara. Justo en ese momento, Elena Duarte entró en la habitación. Su rostro, ya tenso por la preocupación, se contrajo en una máscara de furia helada. ¿Qué cree que está haciendo? Siseó, su voz baja pero cargada de veneno. Aléjese de mi hijo ahora mismo. La enfermera se sobresaltó, dejando caer su libro. Clara se quedó paralizada, con el saquito de hierbas aún en la mano. Elena se abalanzó hacia ella y le arrebató el objeto, mirándolo con desprecio. ¿Qué es esta basura? ¿Está tratando de envenenarlo con sus remedios de bruja? Está despedida. Recoja sus cosas y lárguese de mi casa inmediatamente. Las palabras de Elena resonaron en la silenciosa habitación. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no por el despido, sino por la humillación y la impotencia. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando una voz grave la detuvo. «Espera», dijo Ricardo Duarte, que había entrado detrás de su esposa, atraído por los gritos. Sus ojos no estaban en Clara ni en Elena, sino en el monitor junto a la cama de Enrique. El número que indicaba la saturación de oxígeno, que normalmente se mantenía precariamente en 92 con la ayuda de la máquina, había subido a 94. Y por un instante, solo un instante, el gráfico que medía la respiración del joven mostró un pequeño pico, una diminuta curva que indicaba un intento de inhalación voluntaria. No significa nada, es una fluctuación, dijo Elena, desesperada. Ricardo la ignoró. Miró a Clara, no con la arrogancia de un patrón, sino con la súplica de un padre desesperado. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el saquito que Elena aún apretaba en su puño. Clara, con voz temblorosa, explicó. «Son solo hierbas, señor. Para ayudar a calmar. En mi pueblo». Elena la interrumpió. «No me importa tu pueblo. Quiero que se vaya». Ricardo puso una mano en el brazo de su esposa. «Por favor, Elena. Lo hemos intentado todo. Todo. ¿Qué podemos perder?». Se volvió hacia Clara. «Quiero que lo intente de nuevo. Pero la enfermera se quedará aquí, vigilando cada uno de sus movimientos. Si veo el más mínimo cambio negativo en los monitores, se irá y no volverá a poner un pie en esta propiedad». Clara asintió, con una mezcla de terror y una renovada y frágil esperanza. Había cruzado la línea, y ahora, el destino de Enrique y el suyo propio pendían de un hilo tan delicado como el aroma de unas simples hierbas del campo. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La enfermera, ahora alertada y con una expresión de severa desaprobación, se colocó junto a los monitores, con los brazos cruzados. Elena se sentó en un rincón, con la mirada fija en Clara, como un halcón vigilando a su presa. Ricardo permanecía de pie junto a la puerta, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar la tormenta de emociones en su interior.
Clara sintió el peso de todas esas miradas sobre ella, pero intentó centrarse únicamente en Enrique. Se acercó de nuevo a la cama, tomó el saquito de hierbas que Ricardo le había devuelto y lo frotó suavemente entre sus manos para reavivar el aroma. Cerró los ojos por un segundo y recordó las palabras de su abuela. La curación no entra por la boca, sino por el alma. Háblale al espíritu, y el cuerpo escuchará. Con una calma que no sentía, comenzó a hablarle a Enrique. Su voz era suave, un murmullo melodioso que contrastaba con el pitido electrónico de las máquinas. No le hablaba como a un enfermo, sino como a un viajero perdido que necesitaba encontrar el camino de vuelta. Le describió el río de su pueblo, como el agua fría corría sobre las piedras lisas. Le habló del sol de la mañana filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo del bosque. Le contó historias de niños que corrían descalzos por la hierba, con la risa resonando en el aire limpio. Mientras hablaba, pasó el saquito de hierbas cerca del rostro de Enrique, y luego pidió a la enfermera un paño y un poco de agua tibia. La enfermera dudó, mirando a Ricardo, quien asintió con un gesto casi imperceptible. Clara humedeció el paño, lo escurrió y lo impregnó con el aroma de las hierbas. Con una delicadeza infinita, lo colocó sobre el pecho del joven. El calor y el aroma se combinaron, creando una especie de cataplasma invisible. Elena resopló con desdén desde su rincón. «Esto es ridículo», murmuró. Pero nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en Enrique. Los minutos pasaron, lentos y pesados. No ocurría nada. La línea en el monitor de respiración seguía siendo plana, dictada por el ritmo de la máquina. La decepción comenzó a instalarse en el rostro de Ricardo. Clara sintió una punzada de fracaso. Quizás Elena tenía razón. Quizás era solo una tonta con sus supersticiones. Estaba a punto de retirar el paño cuando ocurrió. Primero fue un espasmo casi imperceptible en el pecho de Enrique. Luego, sus fosas nasales se ensancharon ligeramente. Y entonces, ante el asombro de todos, sus pulmones se expandieron por sí mismos. Tomó una bocanada de aire, pequeña, temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Fue un aliento que no provino de la máquina. Duró apenas 2 segundos. Luego, su cuerpo se relajó y el respirador artificial tomó el control de nuevo. Pero todos en la habitación lo habían visto. La enfermera se acercó a la pantalla, con los ojos desorbitados. ¿Ha visto eso?, le susurró a Ricardo. Ha respirado por sí mismo. Elena se levantó de su silla, acercándose a la cama con una mezcla de incredulidad y miedo. Ricardo se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en el rostro de su hijo, que parecía tener un matiz de color por primera vez en meses. Miró a Clara, y por primera vez desde que la conocía, la vio de verdad. No como una empleada, sino como la portadora de un milagro inexplicable. Clara sintió que las rodillas le flaqueaban. La energía la abandonó de golpe, dejándola exhausta pero llena de una alegría temblorosa. Había funcionado. Aquel pequeño y vacilante aliento era más valioso que todo el oro del Imperio Duarte. Era el primer soplo de un viento de cambio que estaba a punto de barrer la fría y estancada atmósfera de la mansión. La noticia de la breve e independiente respiración de Enrique se extendió por la mansión como un reguero de pólvora, aunque la familia intentó mantenerlo en secreto. Sin embargo, el cambio en la atmósfera era palpable. Había una grieta en la armadura de desesperación que había envuelto la casa durante meses. El doctor Ramírez, el neumólogo principal a cargo del caso, fue convocado de urgencia. Ricardo le explicó lo sucedido, omitiendo deliberadamente los detalles sobre Clara y sus métodos, hablando solo de una reacción espontánea. El doctor Ramírez examinó a Enrique, revisó los datos de los monitores y frunció el ceño. Dijo: «Es una anomalía, Ricardo. Probablemente un reflejo neuromuscular involuntario. No debemos hacernos falsas esperanzas. Estos casos a veces presentan estas fluctuaciones inexplicables antes de». Se detuvo, pero el final de la frase quedó flotando en el aire. Antes del declive final. Sus palabras, destinadas a ser un baño de realidad científica, actuaron como un balde de agua fría sobre la incipiente esperanza de Ricardo. Sin embargo, el millonario había visto lo que había visto. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Decidió permitir que Clara continuara con sus terapias, pero en secreto. Se convirtió en una extraña conspiración. Cuando el doctor Ramírez o las enfermeras más escépticas estaban presentes, Clara era solo una limpiadora. Pero cuando estaban a solas, o con la complicidad de la joven enfermera que había presenciado el milagro, Clara se convertía en la sanadora de Enrique. Elena, por su parte, vivía en un estado de conflicto perpetuo.
Una parte de ella, la madre desesperada, se aferraba a cualquier rayo de luz, por tenue que fuera. Pero la otra parte, la dama de sociedad orgullosa y racional, se resistía a creer que la salvación de su hijo pudiera venir de las manos de una empleada sin educación. Su resentimiento hacia Clara se transformó en una vigilancia hostil. A menudo aparecía de repente en la habitación, buscando cualquier error, cualquier señal de que todo era un fraude, una peligrosa charlatanería. El resto del personal de la casa también notó el cambio. Veían a Clara entrar y salir de la habitación del joven amo con una frecuencia inusual. Escuchaban los susurros. Algunos, los más antiguos y leales a Helena, la miraban con desconfianza y celos. Porque ella, ¿qué tenía de especial esa mujer recién llegada? Se inventaron rumores, que estaba practicando magia negra, que estaba aprovechándose de la desesperación de la familia para obtener dinero. Clara sintió el peso de la hostilidad. Comía sola en la cocina, y las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba. Pero no le importaba. Su único foco era Enrique. Cada día, repetía sus rituales. Le hablaba, le cantaba las viejas canciones, cambiaba las hierbas de los saquitos y aplicaba los paños tibios en su pecho. Y cada día, obtenía una pequeña recompensa. Las respiraciones espontáneas se hicieron un poco más frecuentes, un poco más profundas. A veces, Enrique abría los ojos y su mirada parecía seguirla por la habitación. Un día, mientras le cambiaba el paño, sus dedos rozaron los de ella. Débilmente, casi de forma imperceptible, él apretó su mano. Clara contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza. Miró su rostro y vio una lágrima solitaria rodar por la sien de Enrique y perderse en su cabello. No era una lágrima de dolor, sino de conexión. En ese momento, Clara supo que no estaba luchando sola. Enrique también estaba luchando, tratando de volver de ese lugar oscuro y silencioso al que la enfermedad lo había desterrado. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, había dos guerreros en el campo. Clara sentía que, aunque los progresos de Enrique eran reales, había una pieza del rompecabezas que le faltaba. Las hierbas y las palabras calmaban su espíritu y ayudaban a su cuerpo, pero no estaban atacando la raíz del problema. La enfermedad parecía tener un componente ambiental, algo en esa casa que lo estaba asfixiando literal y figuradamente. Con el permiso tácito de Ricardo, quien ahora le daba carta blanca siempre que fuera discreta, Clara comenzó a observar la mansión con otros ojos. No como una empleada, sino como una curandera que examina el entorno de su paciente. Se fijó en cómo las ventanas estaban siempre selladas, cómo el aire acondicionado zumbaba día y noche, reciclando el mismo aire una y otra vez. No había corrientes, no había vida en el aire. Era estéril, muerto. Su instinto la llevó al jardín. A primera vista, era un paraíso. Un césped perfectamente cortado, macizos de flores exóticas con colores vibrantes, todo diseñado por un paisajista de renombre. Pero a Clara le pareció un lugar artificial, casi de plástico. Las flores eran hermosas, pero muchas no tenían aroma. Los árboles estaban podados con una precisión geométrica que les robaba su alma salvaje. Mientras paseaba por los senderos de piedra, notó una planta en particular que se repetía en varios lugares, especialmente en las jardineras que flanqueaban la entrada principal y justo debajo de la ventana de la habitación de Enrique. Era una planta de una belleza espectacular, con grandes flores blancas en forma de trompeta y hojas de un verde oscuro y brillante. El jardinero, un hombre mayor llamado Manuel, le dijo que se llamaba Floripondio, o trompeta de ángel. Es la favorita de la señora Helena, explicó. Las trajo de un viaje a Sudamérica. Dan un aspecto muy elegante, ¿no cree? Clara se acercó a una de las plantas. Reconoció el olor, un perfume dulce y penetrante que se intensificaba al atardecer. En su pueblo, a esa planta la llamaban de otra manera, un nombre local que se traducía como el aliento del diablo. La gente la admiraba por su belleza, pero nadie la plantaba cerca de las casas, y mucho menos cerca de los dormitorios. La abuela de Clara solía decir que su polen, aunque invisible, era pesado y que en lugares cerrados podía robarle el aire a los durmientes, causando pesadillas, debilidad y, en personas sensibles, una gran dificultad para respirar. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La habitación de Enrique. La ventana siempre cerrada. El sistema de ventilación que probablemente aspiraba el aire del exterior, justo desde donde estaban las plantas, y lo distribuía por toda la casa. Era una teoría descabellada, una que cualquier médico ridiculizaría. Pero para ella, todas las piezas encajaban. El inicio de la enfermedad de Enrique coincidía con la primavera, la época de máxima floración de esas plantas.
La opresión que sentía en la casa no era solo emocional, era también física. La casa estaba, literalmente, envenenada por su propia belleza. Ahora se enfrentaba a un dilema aún mayor. ¿Cómo le explicaba esto a Ricardo Duarte, un hombre de negocios que creía en los datos y las cifras? ¿Cómo le decía que la flor favorita de su esposa, el orgullo de su jardín, podría ser la causa del sufrimiento de su hijo? Sería acusada de loca, de ignorante. Elena la destruiría. Pero no podía guardar silencio. Miró hacia la ventana de la habitación de Enrique, imaginando el polen invisible flotando en el aire, entrando en sus pulmones debilitados noche tras noche. Tenía que arriesgarse. Era la única oportunidad real de salvarlo. Reunir el valor para hablar con Ricardo Duarte fue una de las cosas más difíciles que Clara había hecho en su vida. Esperó a que él estuviera solo en su despacho, un santuario de madera oscura, cuero y el olor a éxito. Tocó la puerta suavemente. Cuando él le dio permiso para entrar, ella se paró frente a su imponente escritorio, sintiéndose pequeña e insignificante. Señor Duarte, dijo con la voz temblorosa, necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con el joven Enrique. Ricardo levantó la vista de sus papeles, su expresión era una mezcla de cansancio e impaciencia. ¿Qué ocurre, Clara? ¿Ha habido algún cambio? Clara respiró hondo. No sé cómo decirle esto, señor. Y sé que va a sonar como una locura. Pero creo que sé qué es lo que está enfermando a su hijo. Ricardo dejó su bolígrafo y la miró fijamente, toda su atención ahora centrada en ella. Continúa, dijo. Con palabras sencillas y directas, Clara le expuso su teoría. Le habló de las plantas, las trompetas de Ángel, y de lo que la sabiduría de su pueblo decía sobre ellas. Le explicó cómo el polen, combinado con la falta de ventilación natural en la casa, podría estar creando un ambiente tóxico, especialmente para alguien con la sensibilidad de Enrique. No le pido que me crea ciegamente, señor. Solo le pido una cosa. Permítame quitar esas plantas y abrir las ventanas de la habitación de su hijo. Solo por unos días. Si no hay ninguna mejora, nunca más volveré a molestarlo con mis tonterías. Ricardo se quedó en silencio durante un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, procesando la información. La lógica le decía que era absurdo. Sus médicos habían hecho pruebas de alérgenos de todo tipo. Pero su instinto, el mismo que le había ayudado a construir su imperio, le decía que había una verdad fundamental en las palabras de esa mujer. Era una verdad simple, casi primitiva, que la ciencia moderna, con toda su complejidad, podría haber pasado por alto. Finalmente, se levantó. Lo haremos, dijo. Pero lo haremos esta noche, cuando Elena esté dormida. No quiero una discusión. Llamó a Manuel, el jardinero, y le dio instrucciones precisas. Las plantas debían ser arrancadas de raíz y llevadas lejos de la propiedad, sin hacer preguntas. Esa noche, bajo la luz de la luna, Clara y Manuel trabajaron en silencio, desenterrando las hermosas pero mortíferas plantas. El aire se llenó de su perfume dulce mientras las raíces se rendían. Después, Clara subió a la habitación de Enrique. La enfermera de turno, la joven que se había convertido en su aliada, la ayudó. Juntas, y con un esfuerzo considerable, lograron abrir los pesados ventanales que llevaban meses, quizás años, sellados. Una ráfaga de aire nocturno, fresco y limpio, entró en la habitación por primera vez. El cambio fue instantáneo. Las cortinas de seda se agitaron con la brisa. El aire viciado pareció retroceder, como una bestia asustada por la luz. Enrique, en su cama, pareció moverse, como si su cuerpo reconociera el cambio. Clara se sentó en una silla junto a la ventana abierta, sintiendo el aire fresco en su rostro, y esperó. No sabía si su teoría funcionaría, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire en la mansión Duarte ya no se sentía pesado y opresivo. Se sentía lleno de la promesa de un nuevo amanecer. Los días que siguieron a la retirada de las plantas y la apertura de las ventanas fueron de una calma tensa. Elena descubrió el jardín mutilado la mañana siguiente y su furia fue monumental. Acusó a Ricardo de haber perdido el juicio, de dejarse manipular por las supersticiones de una sirvienta. La discusión fue tan fuerte que sus ecos llegaron hasta las cocinas. Pero Ricardo se mantuvo firme. Le dijo que era una decisión suya y que no se discutiría más. Con cada ráfaga de aire fresco que entraba en la habitación de Enrique, parecía que un poco más de vida volvía a su cuerpo. Las mejoras ya no eran fluctuaciones momentáneas, sino una tendencia constante y ascendente. Comenzó a pasar más tiempo despierto. Sus ojos, antes opacos y perdidos, ahora tenían un brillo de conciencia.
Seguía a Clara con la mirada, y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios cuando ella le cantaba. La dependencia del respirador artificial disminuyó drásticamente. Primero, se lo quitaban durante 1 hora al día, luego 2, luego 4. Y Enrique respiraba. Con dificultad al principio, pero respiraba. El doctor Ramírez estaba desconcertado. No tenía explicación científica. Lo atribuyó a una remisión espontánea, un evento raro pero documentado. Sin embargo, en privado, le confesó a Ricardo que nunca había visto una recuperación tan rápida. Mientras el cuerpo de Enrique sanaba, las heridas emocionales de la familia comenzaron a supurar. La enfermedad del joven había sido un dique que contenía años de dolor y resentimiento no expresado. Ahora que el dique se estaba rompiendo, todo amenazaba con desbordarse. Una noche, Clara, que se había quedado hasta tarde para vigilar a Enrique, escuchó voces provenientes del despacho de Ricardo. Eran Ricardo y Elena. Esta vez no gritaban. Hablaban en voz baja, pero cargada de un dolor que era casi palpable. Clara no quiso escuchar, pero no pudo evitar oír fragmentos de la conversación mientras pasaba por el pasillo. Escuchó el nombre de Mateo. Escuchó palabras como accidente, culpa y silencio. Y entendió. Entendió que la atmósfera sofocante de la casa no provenía solo del polen de las flores. Enrique no era el primer hijo de los Duarte. Había habido otro, Mateo, su hermano mayor. Y algo terrible le había sucedido. La casa no estaba sellada para proteger a Enrique de los gérmenes, sino para proteger a Ricardo y Elena de los recuerdos. Habían cerrado las ventanas al mundo exterior el día que perdieron a su primer hijo, tratando de crear una burbuja donde el dolor no pudiera entrar. Pero en su lugar, habían creado una prisión emocional que, de alguna manera, se había manifestado físicamente en Enrique. Su dificultad para respirar no era solo una reacción al polen. Era un reflejo de la incapacidad de su familia para procesar su propio duelo. Estaba ahogándose en el dolor no expresado de sus padres. Clara se dio cuenta de que su trabajo no había terminado. Había limpiado el aire físico de la casa, pero ahora alguien tenía que ayudar a limpiar el aire emocional. Y sintió que, de alguna manera, ese papel también le correspondía a ella, la extraña que había entrado en sus vidas para enseñarles a respirar de nuevo. La revelación sobre Mateo, el hermano perdido, lo cambió todo para Clara. Ahora veía a la familia Duarte no con la distancia de una empleada, sino con la compasión de quien entiende la profundidad de una herida oculta. El silencio que rodeaba la memoria de Mateo era el verdadero veneno que impregnaba las paredes de la mansión. Ricardo y Elena, atrapados en su propio ciclo de culpa y recriminación silenciosa, habían creado un ambiente donde la pena no podía ser expresada, y esa pena estancada había enfermado a su único hijo vivo. Clara sabía que no podía forzar una confrontación. La curación emocional, al igual que la física, requería paciencia y el momento adecuado. Decidió trabajar a través de Enrique. Ahora que él estaba más consciente y fuerte, pasaba horas hablando con él. Le contaba historias de su pueblo, no solo las alegres, sino también las que hablaban de pérdida y de cómo la comunidad se unía para recordar a los que se habían ido. Hablaba de cómo los ancianos decían que mantener vivo el recuerdo de alguien a través de las historias era la forma de asegurarse de que su espíritu nunca muriera del todo. Enrique la escuchaba con una atención absorbente. Un día, con una voz ronca por el desuso, le hizo una pregunta. «Clara, ¿tú crees en los fantasmas?», dijo. Clara lo miró con ternura. «No en los que asustan, joven Enrique. Pero sí creo que las personas que amamos y que ya no están, nos dejan su energía. A veces, si no les permitimos descansar en paz, esa energía se queda atrapada. Y puede hacernos daño, no porque quieran, sino porque están tan tristes como nosotros». Esa conversación fue una semilla. Unos días después, Enrique, que ya podía sentarse en la cama sin ayuda, le pidió a su madre que le trajera un álbum de fotos. Elena se puso pálida. «¿Qué álbum, querido? Tengo aquí el de tus últimas vacaciones». «No, mamá», dijo él con una firmeza sorprendente. «Quiero ver las fotos de cuando Mateo y yo éramos pequeños». El nombre, pronunciado en voz alta después de tanto tiempo, cayó en la habitación como una piedra en un lago en calma. Elena se quedó sin aliento, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé dónde está, querido, es muy antiguo». Pero Enrique insistió. «Por favor, mamá». Ricardo, que estaba en la puerta y había escuchado la petición, entró en la habitación. «Yo sé dónde está, Elena. Iré a buscarlo». Bajó del ático una caja de madera cubierta de polvo. Dentro estaba el álbum.
Se sentaron los tres en la cama de Enrique, y por primera vez en años, abrieron las páginas de su pasado. Vieron fotos de dos niños riendo, construyendo castillos de arena, montando en bicicleta. Ricardo comenzó a contar una historia sobre un día de pesca con Mateo. Elena, entre sollozos, recordó lo mucho que a su hijo mayor le gustaba el pastel de chocolate que ella hacía. Lloraron. Lloraron juntos, sin vergüenza, por el hijo que habían perdido y por los años de silencio que los habían separado. Enrique no lloró. Sostenía la mano de su madre y la de su padre, y escuchaba. Estaba absorbiendo no solo sus recuerdos, sino también su dolor, permitiendo que finalmente fluyera y se liberara. Clara, que observaba la escena desde una esquina de la habitación, supo que ese era el verdadero punto de inflexión. El aire de la habitación ya no solo era fresco, sino que estaba limpio. Las toxinas físicas se habían ido, y ahora, las emocionales estaban siguiendo el mismo camino. La verdadera curación de Enrique, y de toda la familia Duarte, había comenzado. El acto de abrir el viejo álbum de fotos fue como abrir una compuerta. El torrente de emociones contenidas durante años se desató, y aunque fue doloroso, también fue purificador. La mansión Duarte, antes un mausoleo de silencio y pena reprimida, comenzó a llenarse de vida de nuevo. Ricardo y Elena ya no caminaban por los pasillos como fantasmas. Hablaban, a veces discutían, pero también reían. El recuerdo de Mateo ya no era un tabú, sino una presencia agridulce que los unía en lugar de separarlos. Empezaron a hablar de él abiertamente, contando anécdotas y recordando su sonrisa. Se dieron cuenta de que al intentar proteger a Enrique del dolor de la pérdida, le habían negado el derecho a conocer y recordar a su propio hermano. Enrique floreció en este nuevo ambiente. La recuperación de sus pulmones fue asombrosa, pero su transformación espiritual fue aún más notable. El joven pálido y apático se convirtió en un adolescente curioso y lleno de vida. Empezó a caminar por el jardín, descalzo sobre la hierba, sintiendo la tierra bajo sus pies. Le pidió a Clara que le enseñara los nombres de las plantas, no las exóticas que su madre había importado, sino las hierbas sencillas y resistentes que crecían en los rincones olvidados del jardín. Desarrollaron un vínculo profundo, una amistad que trascendía las barreras de clase y edad. Para Enrique, Clara no era una empleada, era su mentora, su confidente, la mujer que le había devuelto el aliento en todos los sentidos de la palabra. Para Clara, Enrique era la prueba viviente de que la sabiduría más simple podía lograr los milagros más grandes. La relación de la familia con Clara también se transformó por completo. Elena, en un gesto de humildad que nadie hubiera creído posible, le pidió perdón. La miró a los ojos y dijo, «Usted salvó a mi hijo, Clara, y me salvó a mí. Yo estaba tan ciega por el dolor y el orgullo que no podía ver la verdad. Le ruego que me perdone». Clara, con su habitual serenidad, simplemente le tomó la mano. «No hay nada que perdonar, señora. El dolor nos hace hacer cosas extrañas a todos». Ricardo, por su parte, intentó recompensar a Clara de la única manera que conocía, con dinero. Un día, la llamó a su despacho y le extendió un cheque. La cifra escrita en él era astronómica, suficiente para que Clara y varias generaciones de su familia no tuvieran que volver a trabajar jamás. «Clara», le dijo Ricardo, «esto no es ni una fracción de lo que usted se merece, pero es un comienzo. Queremos que tenga una vida cómoda. Compre una casa, viaje, haga lo que quiera. Es suyo». Clara miró el cheque, luego miró a Ricardo. Con una sonrisa suave, lo empujó de vuelta sobre el escritorio. «Le agradezco de corazón su generosidad, señor Duarte. Pero no puedo aceptarlo. Lo que hice, no lo hice por dinero. Lo hice porque vi a un niño que necesitaba ayuda y a una familia que sufría. Mi recompensa es ver a Enrique corriendo por el jardín. Es escuchar sus risas en esta casa de nuevo. Ese es todo el pago que necesito». Ricardo se quedó sin palabras. En su mundo, todo tenía un precio. La idea de que alguien pudiera realizar un acto de tal magnitud por pura bondad era algo que apenas podía comprender. Por primera vez, se dio cuenta de que había formas de riqueza que su vasta fortuna no podía comprar. La negativa de Clara a aceptar el dinero dejó a los Duarte en un estado de perplejidad y profunda admiración. Se dieron cuenta de que habían estado tratando de encajarla en su mundo, cuando en realidad era ella quien les estaba mostrando uno nuevo, uno donde el valor de las cosas no se medía en cifras bancarias. Decididos a honrarla a su manera, le hicieron una oferta diferente. Ricardo dijo, «Si no quiere nuestro dinero, Clara, al menos acepte nuestro respeto y gratitud. Ya no es una empleada en esta casa. Es parte de nuestra familia. Queremos que se quede, no como sirvienta, sino como una amiga,
una consejera. Tendrá su propia ala en la casa, total libertad. Por favor, quédese con nosotros. Era una oferta sin precedentes, un puente que cruzaba el abismo social que los había separado. Clara se sintió profundamente conmovida. Había llegado a querer a esa familia, a ver más allá de su riqueza y a conectar con su humanidad. Le tenía un cariño especial a Enrique, a quien veía casi como un hijo. La idea de quedarse, de verlo crecer y convertirse en un hombre, era tentadora. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando miraba por la ventana hacia la luna, sentía el llamado de su hogar. Pensaba en su pequeño pueblo, en las caras familiares, en el olor a leña y en la sencillez de una vida dictada por las estaciones y no por el reloj. Sabía que su propósito en la mansión Duarte se había cumplido. Había sido un instrumento de sanación, pero la curación ya estaba en marcha y ahora la familia tenía la fuerza para continuar por sí misma. Tomó su decisión con una mezcla de tristeza y certeza. Una mañana, mientras desayunaban todos juntos en la terraza, algo que se había convertido en una nueva y feliz costumbre, Clara anunció su partida. Les explicó que su familia la necesitaba y que su lugar estaba en su pueblo. Elena y Enrique protestaron, sus ojos llenos de lágrimas. «No puede irse», exclamó Enrique, aferrándose a su mano. «La necesitamos». Clara le acarició el cabello. «Ya no me necesitas, Enrique. Ahora eres fuerte. Tienes a tus padres y tienes el recuerdo de tu hermano para hacerte compañía. Aprendiste a respirar por ti mismo, y ahora tienes que aprender a volar por ti mismo». Se dirigió a Ricardo y Elena. «Ustedes han aprendido a ser una familia de nuevo. Han limpiado el aire de esta casa. Mi trabajo aquí ha terminado». Ricardo, con una emoción que rara vez mostraba, asintió. «Entendemos, Clara. Aunque nos duele, esta casa siempre será su casa. Las puertas estarán siempre abiertas para usted». La partida de Clara fue discreta, sin fanfarrias. Se fue como había llegado, en silencio. Pero dejó atrás una mansión transformada. Ya no era una jaula de oro fría y estéril, sino un hogar lleno de luz, aire y risas. Dejó a una familia que había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera curación no viene de la medicina más cara ni de los especialistas más renombrados, sino de la valentía de enfrentar el propio dolor, de la humildad para aceptar ayuda de donde menos se espera, y del simple acto de abrir las ventanas para dejar que entre el aire fresco. Enrique Duarte nunca olvidó a la mujer que le enseñó a respirar. A menudo, en los años venideros, cuando se sentía abrumado, salía al jardín, respiraba hondo el aire limpio y recordaba las sencillas palabras de Clara y las viejas canciones de su pueblo. Y en esos momentos, entendía que la mayor riqueza que la vida le había dado no era la fortuna de su padre, sino el regalo de un segundo aliento, un regalo que le había sido entregado por las manos callosas y sabias de una humilde empleada.